Mi nombre es Silvano Alzo, soy miembro de la Iglesia de la Asamblea de Dios y quisiera en esta noche hablar con ustedes sobre un tema muy importante. Muy importante, porque he escuchado hablar algunos pastores hablar de que el paraíso está abajo. El paraíso ya no está abajo, el paraíso está arriba. Dios se llevó al paraíso arriba después de la resurrección de Cristo. De eso vamos a hablar ahora. Quisiera que fuéramos al capítulo 15 del libro de Marcos, capítulo 15, versículo 37, donde dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Así que aquí vemos cómo Dios da a entender que la separación que había entre él y el hombre se había terminado, porque Jesucristo había establecido la paz entre Dios y los hombres. Él es nuestra paz. Él es el camino hacia el Padre. Y por eso dice la palabra de Dios. Por eso Él dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo el Señor. Y antes, para llegar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y él, para entrar, tenía que ir con una cuerdita, porque si él entraba con alguna falla, ahí mismo quedaba. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, al ofrecerse por la humanidad, siendo el Cordero Dios que quitaba los pecados del mundo, Él abrió la puerta para toda aquella persona que se arrepintiera y que le conociera a Él como Salvador. Toda esa persona ahora tiene acceso al lugar santísimo. Toda esa persona tiene acceso a Dios Padre por medio de Jesucristo. Entonces, el velo se rasgó. Esa pared de división ya no está. Porque por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Eso es lo que el rasgo de ese velo significa, que tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, arriba, abajo. Más abajo dice la palabra de Dios: y cuando el soldado que estaba ahí miró esto, dijo: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Ese hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué podíamos decir que él se explicó de esa manera, expresó de esa manera? Al oír la voz, la fortaleza, la fuerza de la voz de Dios y todo lo que sucedió en ese instante. Como el templo se cerró, como un terremoto, como se oscureció. Eso va a entender que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Él es lo que Él decía ser. Entonces, eso es importante, es importante comprender esto acá, porque ahora tenemos acceso al Padre. Ahora tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a toda la bendición de Dios. Somos parte de un nuevo pacto. Entonces, como somos parte de un nuevo pacto, somos partícipes de todas las bendiciones celestiales. Y por lo tanto, Él dijo: consumado es. Cuando digo consumado, ya todo está listo. Eso es importante entenderlo. Es importante entender y captar este tema acá, este enfoque. Porque es lo que Dios quiere darnos a entender, que ahora somos hijos de Él, que somos salvos, que ya no estamos bajo la esclavitud del mundo, del pecado, de la maldad.
Porque Jesús dijo que como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como Jesús no es del mundo, nosotros somos del mundo, nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial. De la ciudad celestial. Entonces todo cristiano que sirve a Dios, que busca a Dios verdaderamente, ya cuando le dice a Dios este mundo no se va para abajo, su cuerpo se quedará en la tierra, pero su alma y su espíritu se van con Dios, se van a estar donde está Dios. Eso es. Ahora, ¿por qué es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 del 2 al 4? ¿Por qué es que él dice esto? Conozco a un hombre, si en la carne, si conozco a un hombre en Cristo, como decía, dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios capítulo 12, del 2 al 4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Se da cuenta que dice que él fue arrebatado al paraíso, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. No dice que él fue arrebatado a la profundidad de la tierra. No dice que él fue arrebatado cerca del infierno. Dice que él fue arrebatado al paraíso. ¿Por qué? Porque él era un hombre redimido, él era un hombre salvo, él ya tenía la salvación en Cristo, Pablo el apóstol. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde? ¿Cuál es el tercer cielo? Este es el primer cielo, este es donde está la atmósfera. El segundo cielo es donde están las estrellas, las galaxias y las trillones, quinquillones, septillones de galaxias. Así que humanamente el hombre no puede atravesar, no puede llegar ni siquiera al centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Pero esta Vía Láctea es una de un sinnúmero de galaxias, así que no se puede no se puede contar la cantidad de galaxias, ¿sabe qué hay? Hay trillones y trillones y trillones de galaxias. Entonces, después de eso está donde está Dios. Y Pablo fue llevado ahí en un abrir y cerrar de ojos, hasta donde está Dios, al paraíso. Lo que nos espera es grande, hermano, lo que nos espera es grande. ¿Ah? No hay que jugar con esto importante que Dios nos ha dado, la salvación. El cristiano cuando se va de este mundo se va para arriba, no se va para abajo. El cristiano ya es salvo ahora. El cristiano no es salvo, el cristiano ya empieza a vivir la salvación desde ahora. Todo lo que tiene que hacer es ser fiel, vivir en obediencia y obedecer la palabra. Es todo. Es decir, que no tiene que andar con el mundo. Ahora tiene que andar como un hijo de Dios. Y para eso es que Dios nos mandó su Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo podamos vivir. Porque si sin el Espíritu Santo es difícil vivir la vida cristiana. Porque este mundo es un mundo lleno de tentaciones, este es un mundo lleno de pecados, de maldad. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos caminar y esforzarnos. ¿Verdad? La carne tiene que someterse al Espíritu. ¿Verdad? Entonces aquí vemos una corroboración de la misma palabra de Dios. El que tiene oído para oír, oiga, y el que puede entender, entienda, o trate de entender. Que aquí la palabra de Dios nos habla de que hay un tercer cielo y que arriba, en el tercer, el cristiano no va a ir ni al primero ni al segundo, el cristiano va hasta el tercer cielo. Diga, yo voy al tercer cielo, usted va al paraíso de Dios. El paraíso ya no está abajo, mi amigo, hermano, pastor, ya no predique que el paraíso está abajo, el paraíso ya no está abajo. Los que están abajo son todos los pecadores, todos los que no quieren servir a Dios, son todos los que viven en rebelión con Dios, ahí están abajo. Rico, pobre, ahí está abajo. Pero los que están arriba son los que han aceptado a Cristo como su Salvador.
todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador se va para arriba. El que no ha aceptado a Cristo como Salvador se va para abajo. Esa es la verdad. No predique lo contrario, hermano. No predique lo contrario. Porque yo he escuchado testimonio de personas que Dios dice que les ha dado un paseo ahí abajito. Que no es que iban para ahí, sino que de alguna u otra manera Dios se les ha dado un paseo ahí abajito. Dice que vieron pastores predicando ahí abajo. En tormento. ¿Ah? En tormento. Ahí en el infierno. Es riesgoso eso. Hay que predicar la palabra, hay que predicar lo que la palabra dice, no lo que uno piensa, sino que lo que la palabra dice y lo que Dios te da a entender, lo que el Espíritu de Dios te dice, te da a entender. Y no prediques, hermano, conforme a la carne. Predica lo que la palabra te da a entender, lo que el Espíritu de Dios te dice. Ahora, quiero agregarle a esto que he hablado anteriormente. Es con respecto a ese mismo tema. Porque cuando Cristo resucitó, right? Él resucitó, right? Lo vieron los discípulos, lo vieron. Pero aparte, después de que resucitó, resucitaron más personas. Cristo resucitó, pero resucitaron más personas. Dice la palabra que resucitaron, o sea, que después que resucitó, cuando él dice que se abrieron los sepulcros, y después que resucitó, también resucitaron otros santos. Ahora, estos santos que resucitaron no volvieron a morir. Estos santos se resucitaron, estos santos que resucitaron son los santos que estaban en el paraíso bajo. Entonces, cuando hubo esa transferencia del paraíso bajo hacia el paraíso arriba, estos santos salieron a la tierra. Después que ellos resucitaron. Ya vivieron en la tierra y se aparecieron a muchos. Pero no se hace mucho énfasis en este tema porque aquí el énfasis principal es en Cristo. Porque Cristo es a través de Cristo que todo esto se llevó a cabo. Porque fue Cristo el que bajó fue Cristo el que venció la muerte, fue Cristo el que venció el pecado, fue Cristo el que venció al enemigo. Entonces el énfasis es en Cristo, pero después de Cristo resucitaron a personas, resucitaron otros santos. Entonces Cristo primero de la primicia. Entonces la primicia son estos santos que resucitaron después. Entonces cuando Cristo se apareció a todos los discípulos, y se apareció a los 500 y después subió, pero cuando Cristo subió hacia el cielo, él iba escoltado de ángeles, pero también iban otros santos que habían resucitado con él, también no se aparecieron en ese momento con los 500, pero ellos estaban presentes. Y cuando Cristo subió, él subió y detrás de él iba esa primicia de los resucitados, que es que había una resurrección. Pero esa resurrección fue la resurrección de las primicias. ¿Ah? Ahora, esto lo quiero pasar en lo que dice la palabra. Dice Mateo 27, del 52 al 54. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Ahí está. Está claro. Está claro. Dice que después de que él resucitó, estos santos resucitaron. ¿Va? Y se aparecieron a muchos. Quiere decir que esa es la primicia de la resurrección. ¿Va? Esa es la primicia. Está bien claro. Así que más, la palabra Dios expresa posible. La palabra Dios expresa posible. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga,
los que le pertenecen. Nosotros le pertenecemos, Él viene, ¿va? Le pertenecemos a Él. Entonces ya la primicia ya está, lo que le resucitaron cuando resucitó, ahora lo que les pertenecemos. Ahora eso, en la venida de Cristo, primero Él viene, nos lleva en el rapto y después va a venir a reinar, ¿va? Él va a venir a reinar cuando Él venga, porque la venida de Él, podríamos decir ya, por eso es la venida de Él, el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, cuando se va a ir a la iglesia, Él viene la gran tribulación, de ahí viene Él va a gobernar, a reinar por 1000 años. Bueno, vamos a seguir enfocando en este tema que dice, por cuanto llevando cautiva la cautividad, digo, Él trajo dones a los hombres, llevando cautiva la cautividad, así que Él venció a la muerte y el paraíso ya no está abajo en la tierra, el paraíso está en el cielo, allá en el tercer cielo. Y los dones de salvación, de bendición, y los dones de vida eterna, los dones, el don que nos ha regalado a nosotros, el don de la gracia, ¿no? Que tenemos gracia para con Dios. Dice la palabra, y trajo dones a los hombres, ¿no? El don del Espíritu Santo. Eso nos trajo dones a los hombres, ¿no? Llevando cautiva la cautividad, ¿no? Venció al pecado, venció a la muerte, venció al mundo, ¿no? Sí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Por lo tanto, hermano y hermana, gócese en el Señor, gócese en su salvación, deleítese en Dios, que nuestro galardón es grandes en Dios. Estamos llamados para bendición, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú eres un ciudadano de la ciudad celestial. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Gózate en tu Señor. Gózate en el Rey. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón por hoy y para siempre. Amén.